El día de hoy vamos a revisar alopecia androgenética, también denominada alopecia androgénica o por sus siglas en inglés como AGA. Esta es una enfermedad que afecta tanto a hombres como a mujeres, pero se presenta con mayor frecuencia en la población masculina. Puede presentarse a cualquier edad una vez que se inicia la pubertad, pero usualmente aparece después de los 25 años. En todos los estudios queda claro que hay un aumento de su incidencia con la edad, tal como observamos acá. Entonces, este es el caso de las mujeres, el caso de los hombres, y observamos cómo a medida que avanzamos en el grupo etario, pues vamos a tener más casos de AGA. Observen que para mujeres mayores de 70 años, un poco más de la mitad van a padecer de AGA, y en el caso de los hombres mayores de 70 años, 8 de cada 10 van a presentar esta condición. También se ha observado que es 4 veces más frecuente en los individuos caucásicos. Se ha encontrado una asociación importante con el síndrome metabólico y se plantea que quizás sea favorable para el curso de la enfermedad poder generar estilos de vida más saludables. Pese a que es una enfermedad benigna, tiene un compromiso psicológico significativo y muchos de estos pacientes cursan con la depresión y ansiedad. ¿Qué es la alopecia androgenética? La alopecia androgenética es un tipo de alopecia no cicatricial, cuya principal característica es que hay una miniaturización gradual del folículo debido a que los folículos pilosos terminales se están transformando en vellos, ¿sí? Aquí vamos a hacer un alto en el camino para que analicemos un poco, ¿sí?, la diferencia entre estos dos tipos de folículos. Este que observamos acá es un folículo piloso terminal, este es el que vamos a encontrar a nivel del cuero cabelludo, ¿sí? Mientras que este es un vello que vamos a encontrar en las, que pues va a estar ubicado en las zonas corporales donde no es muy perceptible que tenemos pelo, ¿sí? Si nosotros observamos el diámetro de este pelo, lo comparamos con el diámetro de la vaina radicular interna, que es este aro rosado que observamos acá, vemos que este diámetro es mucho mayor. Si comparamos este vello, ¿sí?, su diámetro con el diámetro de la vaina radicular interna, observamos que su diámetro es mucho menor. Entonces, primera conclusión, el diámetro de un pelo terminal es mucho mayor que el de un vello, ¿sí? Segunda característica importante, observen que este pelo terminal contiene pigmento, ¿sí?, mientras que este vello carece de pigmento. Y aunque aquí no lo percibimos, no lo podemos observar, la longitud del pelo terminal es mucho mayor, ¿sí? Como les dije, este tipo de folículo se encuentra a nivel del cuero cabelludo y ustedes saben que el pelo del cuero cabelludo puede ser muy largo, estaríamos hablando incluso que puede llegar a ser mayor a 1 metro, mientras que en el caso del vello la longitud es menor de 1 centímetro. De tal manera que podemos observar o podemos comprender, perdón, que si estos folículos están sufriendo una transformación, ¿sí?, hacia vellos, pues el pelo del paciente cada vez se va a tornar más imperceptible, ¿sí?, porque estamos pasando de tener un pelo grueso, un pelo pigmentado, un pelo largo, a tener un pelo corto, ¿sí?, un pelo delgado y un pelo que por carecer de pigmento, pues es muy imperceptible. Ahora, ¿por qué se produce esta enfermedad o esta condición? Realmente no lo sabemos pues con certeza, ¿sí? Los expertos han llegado a ciertos puntos como de consenso, pero eso todavía está en estudio. Como el mismo nombre de la condición lo indica, alopecia androgenética, hay un componente hormonal mediado por los andrógenos, ¿sí?, y hay un componente genético que está hablando de una susceptibilidad genética. Acá quiero que lo primero que hagamos es como encuadrarnos en esta imagen. Acá observamos la porción inferior de un folículo piloso, acá observamos la papila dérmica de ese folículo piloso. Esta estructura ha cobrado una importancia gigante en las últimas 2 décadas. Se ha logrado observar que tiene la mayor cantidad de receptores de andrógeno, ¿sí?, de todo el folículo piloso. Al compararlo con las otras células del folículo, es la que mayor proporción o la mayor cantidad de receptores de andrógeno tiene. Entonces podemos concluir que es el sitio donde van a actuar los andrógenos a nivel del folículo piloso. Acá en la papila dérmica del folículo piloso, pues lo que hay ahí son células de la papila dérmica, así se denominan en inglés DPC, y acá está entonces esquematizada una de esas células. Acá entonces podemos ver la testosterona, ¿sí?, que viene circulando, ella ingresa al citoplasma de esas células por acción de la 5-alfa-reductasa, se convierte en dihidrotestosterona, que se va a asociar o se va a unir a su receptor para finalmente traslocarse al núcleo y generar transcripción de diferentes genes.
Una vez se transcriben esos genes, se van a producir moléculas que tienen una actividad biológica, ¿cierto? Y algunas de esas moléculas van a ser factores de crecimiento que van a promover la fase anágena del ciclo capilar, es decir, el crecimiento del pelo. Y otras moléculas son citoquinas proapoptóticas, que como su nombre lo indica, favorecen la apoptosis, ¿sí? De tal manera que están implicadas en la involución del folículo piloso, es decir, promueven la fase catágena. Y una vez que termina la fase catágena, ustedes saben que se continúa la fase telógena, donde el folículo está en reposo para finalmente producirse una caída del pelo. ¿De qué depende que, digamos, predominen estos factores o predominen estas citoquinas proapoptóticas? ¿Sí? Eso ha sido, digamos, como un tema de investigación por muchos años. Lo que sabemos actualmente es que, al parecer, estas células de la papila dérmica mantienen una conversación cruzada importante entre ellas mismas y con las otras células del folículo piloso, ¿sí? Mediante señales autocrinas y paracrinas. Y parece ser que ahí es donde estaría la respuesta a que predomine esta vía o a que predomine la otra. Recordar que algunos folículos responden ante los andrógenos con crecimiento, otros no responden, o sea, se mantienen inalterados, y en el caso de las personas con alopecia androgenética, lo que sucede es que hay una susceptibilidad, ¿sí? Genética, sí, que conlleva a una sensibilidad a los andrógenos que hace que toda esta vía que les acabo de escribir, ¿sí? Termine en una estimulación, ¿sí? En la producción de los factores o de las citoquinas proapoptóticas y una disminución de los factores de crecimiento. Es decir, que finalmente lo que tenemos es un acortamiento prematuro de la fase anágena, que ustedes saben que es la fase más larga del ciclo capilar, ¿sí? Y un aumento de la fase telógena, es decir, la etapa en la cual el folículo está en reposo, y finalmente hay caída del pelo. Esa susceptibilidad genética, ¿sí? Digamos que se ha descubierto que realmente son muchos los genes que están implicados, es decir, que es una herencia tipo poligénico, se han descrito más de 190 genes. Lo que sí sabemos es que los polimorfismos a nivel de receptor de andrógenos son los que más se han asociado con esta susceptibilidad genética, pero también se ha logrado asociar polimorfismos a nivel de la aromatasa, de la alfa-5 reductasa, y en las mujeres cobra mucha importancia variaciones genéticas a nivel del gen del receptor de estrógenos tipo 2. Se ha observado que los estrógenos estimulan el crecimiento del pelo, y las mujeres que tienen variaciones a nivel de este gen, pues al parecer son más propensas a subir de alopecia androgenética. Entonces, acá vemos esquematizado, ¿sí? Ese primer componente del que les hablé, mediado por andrógenos, y acá observamos entonces ese componente genético, mediado entonces por todos esos genes. Pero se ha querido estudiar digamos, como un tercer componente, que es de qué manera impacta el medio ambiente a la evolución de la patogénesis de la enfermedad. Y se ha descubierto que la inflamación del folículo piloso, secundario a agentes químicos, secundario a colonización de microorganismos a nivel del cuero cabelludo, pues puede llevar a una senescencia prematura del folículo o a una desregulación de toda esta vía, ¿sí? Lo que hace que las personas con susceptibilidad genética de base puedan desarrollar esta entidad de manera más temprana, o sea, a edades más tempranas. Este tipo de enfermedad, el diagnóstico es principalmente clínico, entonces va a ser muy importante que nosotros logremos determinar cuál es el patrón de alopecia que está presentando el paciente, y este patrón de alopecia es diferente si se trata de un hombre y de una mujer. Entonces vamos a hablar inicialmente de MAGA, que es la alopecia androgenética masculina, y cuál es su patrón de alopecia. Son tres áreas del cuero cabelludo las que se ven más afectadas: el vértice, la región medio frontal y la región temporal, o lo que se conoce como la sien. La caída del pelo en cada una de estas zonas es diferente, o digamos el adelgazamiento del pelo, para hablar en términos más exactos. Ese adelgazamiento del pelo, ¿sí? En el caso del vértice se da desde la parte central hacia la parte periférica. A nivel de la región medio frontal, digamos que es mucho más difuso, y en la región temporal se da desde la parte anterior y se proyecta hacia la parte posterior.
Entonces podemos hablar que hay dos patrones, digamos, básicos. Uno que es cuando predomina la pérdida del pelo a nivel del vértice, y otro, ¿sí?, cuando predomina el adelgazamiento del pelo. Entonces a nivel frontotemporal hablamos de un patrón de tipo anterior. Y lo que nosotros observamos en el paciente, digamos que son como, o sea, son varias formas dependiendo de cuál zona predomine, ¿sí?, y como de las combinaciones que se da pues entre ellas. Entonces acá lo tenemos cuando predomina a nivel del vértice o cuando predomina, ¿sí?, a nivel anterior. Hay muchos sistemas de clasificación, muchas escalas de gravedad que se han propuesto. Sin embargo, yo les traje la escala de Hamilton-Norwood porque todos los autores concuerdan que es la más utilizada. Acá vemos el tipo 1, en la cual observamos que la línea anterior del cabello, digamos, ha sufrido una recesión mínima o nula. En el tipo 2 esa recesión se hace más profunda, generando, como ustedes ven aquí, un área triangular, y en el tipo 3, digamos que esa área es cada vez más desnuda, podemos encontrar ahí algunos pelos muy finos. En el tipo 3 vértice, ¿sí?, es el tipo 3 más un área alopécica a nivel del vértice, y digamos que así, o sea, la alopecia a nivel anterior y esta nueva área de alopecia a nivel del vértice se van, ¿sí?, van progresando, van aumentando, pero quiero que se fijen cómo en el tipo 4, ¿sí?, predomina esta franja de pelo, bastante poblada por pelo, mientras que en el tipo 5 se va como difuminando, cada vez podemos observar que hay menos pelo en esa región, y acá, digamos que esas dos áreas alopécicas, la del vértice y la frontotemporal, se inician a unir, para finalmente unirse en el tipo 7, que sería el tipo más severo. La escala de Hamilton fue modificada por Norwood, ¿sí?, y una de esas modificaciones fue la presencia de esta clasificación tipo A, que se refiere a que en algunos casos se observaba que algunos pacientes presentaban, digamos, una regresión solamente en la parte anterior, ¿sí?, o sea, no había una área alopécica a nivel de la coronilla o del vértice. El punto, digamos, para hacer la distinción entre estas cuatro, se tomó un punto de referencia que fue el meato auditivo externo, cuando la línea anterior del pelo se encontraba a 2 centímetros, ¿sí?, por delante de ese meato auditivo externo, hablamos que era un tipo 2, ¿sí? Si se encontraba entre el límite de la tipo 2, ¿sí?, pero digamos que no pasaba del meato auditivo externo, hablábamos de un tipo 3. Si sí pasaba ese meato auditivo externo, hablamos de un tipo 4, y cuando se proyectaba hacia el vértice, hablábamos de un tipo 5, o hablamos de un tipo 5. En el caso de las mujeres, se han descrito 3 patrones, ¿sí? El patrón de Hamilton, Ludwig y Olsen, pero de entrada decir que este patrón de Hamilton es poco frecuente, ¿sí? Se produce sobre todo en mujeres que sufren de hiperandrogenismo, y cuando se presenta rara vez compromete el vértice. Básicamente lo que va a presentar es una recesión de tipo bitemporal, ¿sí? Ya lo veremos mejor esquematizado en unas imágenes, y los dos más frecuentes serían el patrón de Olsen, que también es conocido como patrón en árbol de Navidad, y el patrón de Ludwig. En el caso del patrón de Olsen, lo que observamos es una alopecia frontovertical, ¿sí?, en la cual hay una disminución en la densidad del cabello que se proyecta desde el vértice hacia el frente del cuero cabelludo. Algunos autores hablan que hay, digamos, como una ruptura de la línea frontal del cabello, y la de Ludwig, ¿sí?, lo que se presenta es un adelgazamiento difuso del área de la corona, pero esa franja de la que les hablé está preservada. Acá lo podemos observar mejor. Este sería entonces el patrón de Hamilton, donde encontramos una recesión bitemporal, ¿sí? Recuerden, en estas mujeres siempre va a ser muy importante sospechar hiperandrogenismo. Acá observamos el patrón en árbol de Navidad, lo que les mencionaba, la alopecia frontovertical, y acá, ¿sí?, digamos, se acentúa ese adelgazamiento del pelo, y por eso hablamos de una ruptura de esa línea anterior del pelo. Este es el patrón de Ludwig, un estadio leve, pero lo que quiero que observemos es cómo esa línea anterior del pelo acá,
¿sí? Se mantiene, o sea, no se acentúa el adelgazamiento como si ocurre con el patrón de Olsen. En cuanto a la calvicie, o perdón, la alopecia mejor de patrón femenino, también hay varios sistemas de clasificación, sin embargo, el más usado sí es la escala de Ludwig. Como ustedes pueden observar acá, en estos tres no hay una gráfica que nos muestre un patrón de árbol de Navidad, ni tampoco que nos hable de un patrón masculino, de tal manera que si tenemos una mujer donde hay un patrón masculino, un patrón de Hamilton, lo podríamos clasificar con la escala que vimos anteriormente. La que más se utiliza es la escala de Ludwig, que tiene 3 grados de severidad. En todos, ¿sí? Se mantiene entonces al frente una línea o una franja de pelo, ¿sí? Recordemos que eso es lo que lo diferencia del patrón en árbol de Navidad, y de un grado a otro lo que varía, digamos, es la severidad del adelgazamiento a nivel de la coronilla. Acá está la escala de Sinclair, ¿sí? La cual se usa mucho como por método, como porque es muy práctica, tanto para pacientes como médicos. Consiste en darle entonces al paciente estas 5 fotografías y hacer el ejercicio de que él se ubique o que él diga con cuál encuentra más similitud referente a su condición. Entonces se utiliza mucho como por términos de practicidad. Y tenemos la escala de Sabin, ¿sí? También es para describir patrón de Ludwig o el patrón de pérdida femenina de cabello, ¿sí? Y lo que hace es incorporar más grados y coloca, digamos, una clasificación adicional que se refiere a que observó que hay mujeres que tienen una pérdida de cabello a nivel frontal, digamos, más importante. En las mujeres también sería fundamental. En toda mujer que llegue a consulta con alopecia, va a ser muy importante que busquemos signos de virilización, por lo menos el hirsutismo, el acné, la voz grave, preguntar si hay aumento del tamaño del clítoris, ¿sí? Todo con la finalidad de ver si en este paciente pueden existir niveles anormales de andrógenos. Alrededor de 1/3 de los pacientes van a presentar hiperandrogenismo, y cuando estos signos estén presentes, sería muy importante pensar en todas las etiologías que pueden causar hiperandrogenismo. Las más importantes y las más frecuentes es el síndrome de ovario poliquístico y la hiperprolactinemia, pero no olvidar, sí, que también existen otras entidades como la hiperplasia subterrenal, tumores productores de andrógenos y medicamentos como por lo menos los antiepilépticos, ¿sí? Los otros sí, digamos que es más obvio que pueden generar este tipo de alteraciones hormonales. El diagnóstico, como les mencioné anteriormente, es clínico. La mayoría de pacientes, digamos, van a salir, ¿sí? Al yo describir o al yo identificar adecuadamente el patrón de alopecia, ¿sí? Al observar las características a la tricoscopia y al hacer un pull test. Entonces, ya hablamos de los patrones de alopecia, ya vimos que eran diferentes para hombres, para mujeres, que en las mujeres sería importante buscar signos de virilización. ¿Qué vamos a encontrar a nivel de la tricoscopia? El principal hallazgo va a ser una variabilidad del diámetro del cabello mayor al 20%. Eso nos está hablando entonces de la miniaturización de los folículos, como vimos anteriormente. Podemos encontrar puntos amarillos que nos hablan de la pérdida del pelo, o sea, que el folículo está vacío, y eso nos está diciendo que gran parte de esos folículos se encuentran en fase telógena. Y también podemos encontrar pigmentación perifolicular. El pull test o la prueba de tracción puede ser positiva o puede ser negativa, y eso va a depender mucho si estamos ante una condición que apenas está iniciando, ¿sí? O si ya es una enfermedad, digamos, de larga data o crónica. Lo importante a tener en cuenta es que el desprendimiento del cabello nunca se produce de manera difusa, ¿sí? O sea, solamente está limitado a las áreas que vimos anteriormente. Los paraclínicos adicionales solamente los vamos a pedir cuando observamos mujeres con signos de virilización, y dependiendo de la entidad que yo esté sospechando, pues los estudios van encaminados a eso, ¿sí? Si yo estoy sospechando una hiperprolactinemia, voy a pedir niveles de prolactina. Si estoy sospechando síndrome de ovario poliquístico, puedo pedir un índice de andrógenos libres y una ecografía ovárica. O sea, todo depende de la entidad clínica que yo estoy sospechando.
La biopsia está restringida para casos muy específicos debido a porque es un procedimiento invasivo, es un procedimiento que puede generar problemas, de tal manera que solamente la vamos a hacer cuando hay características clínicas de alopecia cicatricial. Si pesa nuestra evaluación de los 3 criterios que les mencioné, el patrón de alopecia, la tricoscopia y el PUL test, nosotros tenemos dudas del diagnóstico, entonces también la vamos a pedir, y en pacientes muy jóvenes, sobre todo en las mujeres. Respecto al tratamiento, hay que ser muy honestos con el paciente, hay que sembrar expectativas muy reales, porque realmente el cabello que se ha perdido ya se perdió. Esta es una condición crónica, como vimos, en una susceptibilidad genética importante, que esa susceptibilidad genética no se la podemos quitar al paciente. Nuestro objetivo con el tratamiento es tratar de detener la progresión de la enfermedad y generar, digamos, la mayor cantidad de pelo que sea cosméticamente aceptable, ¿sí? Entonces, desde el primer momento hay que ser muy honestos con el paciente para que ellos no se generen expectativas falsas en cuanto a los resultados. Tenemos varios tipos de procedimientos o de fármacos. El de primera línea de elección y que vamos a utilizar tanto para hombres como para mujeres es el minoxidil. El minoxidil es un profármaco. Se convierte a sulfato de minoxidil. No conocemos a ciencia cierta cómo es su mecanismo de acción. Lo que sí sabemos es que posiblemente lo que produce es una apertura de canales de potasio sensibles a ATP. Recuerden que el minoxidil nació como un antihipertensivo, por lo tanto conocemos que se producen efectos vasodilatadores importantes, y a nivel como tal del folículo piloso lo que se cree es que se aumenta, ¿sí?, la expresión del gen del factor de crecimiento endotelial vascular. El minoxidil lo podemos, ¿sí?, encontrar de manera tópica, de manera oral, ¿sí? El medicamento tópico viene en loción al 2 y al 5%. La loción al 5% tiene una respuesta mucho más rápida para el tratamiento. El minoxidil, digamos, como para mayor acción, podría combinarse con el ácido retinoico. Se aplica 2 veces al día. Hay que decirle al paciente que puede presentar una caída de cabello los 2 primeros meses del tratamiento y que eso no significa que el tratamiento no vaya a ser eficaz, ¿sí? Realmente nosotros evaluamos qué tal está yendo al paciente con el medicamento, mínimo después de los 6 meses, idealmente al año. De reacciones adversas importantes, pues la dermatitis de contacto. El medicamento oral ya se está utilizando en otras partes del mundo. Se ha visto que a estas concentraciones que está aquí, para mujer 0.5 a 1 miligramo día, o para los hombres de 2.5 a 5 miligramos día, pues realmente los efectos adversos no se producen. Está contraindicado en individuos con cardiopatías, y las reacciones adversas que pueden presentar son hipertricosis, lo cual para muchos pacientes es algo agradable, digámoslo así, porque significa que el tratamiento sí está funcionando, y en algunos edemas de miembros inferiores. Otro medicamento, ¿sí?, son los inhibidores de la alfa-5 reductasa. Como su nombre lo indica, inhiben esa enzima y con ello lo que hacen es disminuir las concentraciones de dihidrotestosterona. Estos medicamentos están totalmente contraindicados en el embarazo porque generan una feminización del feto masculino. Por tanto, va a ser muy importante que las mujeres que tomen estos medicamentos se encuentren utilizando anticonceptivos. Y al igual que el minoxidil, pues se deben dejar pasar varios meses para poder hacer una evaluación de los resultados, ¿sí? Estos medicamentos están aprobados para uso en la población masculina, sin embargo, se utilizan por fuera de etiqueta en la población femenina, ¿sí? Aquí tenemos las dosis en el caso del... mencionarles que tenemos dos medicamentos, la finasterida y la dutasterida. La finasterida, estas son las dosis para hombres, 1 miligramo día. En el caso de las mujeres, 2.5 a 5 miligramos día. Se ha establecido estas reacciones adversas, ginecomastia, disminución de la libido, disfunción eréctil. Sin embargo, decir que son raras, ¿sí?, con las dosis que se establecen. Y muy importante tener en cuenta que en los hombres puede disminuir los niveles de antígeno prostático.
de tal manera que sería muy valioso en los hombres mayores poder tomar los niveles de antígeno prostático antes de iniciar el tratamiento, porque recordemos que es un marcador de CA de próstata importante. Y el otro medicamento que tenemos es la dutasterida, ¿sí? Que se suministra vía oral a 0.5 miligramos por día, ¿sí? Entonces, minoxidil lo utilizamos tanto en hombres como mujeres. Los inhibidores de la alfa-5 reductasa, si bien están aprobados para su uso en la población masculina, sí, los utilizamos fuera de etiqueta en la población femenina también, obteniéndose en varios estudios que es una muy buena opción. En cuanto al tratamiento hormonal, entonces tenemos los antiandrógenos, ¿sí? Tenemos el acetato de ciproterona, la espironolactona, la flutamida. Estos medicamentos nunca los vamos a utilizar en la población masculina, ¿sí? Debido a que tienen un poder de feminización muy alto, ¿sí? Y actualmente están indicados, ¿sí? Para las mujeres que tienen evidencia de hiperandrogenismo. Tenemos entonces estos 3 medicamentos. La flutamida, digamos que se utiliza muy poco o no se prescribe habitualmente debido a que se ha encontrado que tiene un riesgo de hepatotoxicidad importante. El acetato de ciproterona usualmente viene combinado con estradiol, digamos, como anticonceptivos orales. Y tenemos la espironolactona, que sería el medicamento de elección en este grupo, entonces, de medicamentos antiandrógenos. Está avalado en nuestro plan obligatorio de salud y lo podemos dar en estas dosis que observamos acá. Entonces, estos medicamentos, ¿sí? Como médicos generales podemos suministrarlos, digamos que han sido los medicamentos clásicos, y tenemos los otros, ¿sí? Los otros procedimientos, digamos que han sido más nuevos, que son mucho más innovadores, pero que por supuesto no están incluidos en el POSE. Tenemos el plasma rico en plaquetas y el trasplante capilar. El plasma rico en plaquetas contiene muchos factores de crecimiento que lo que hacen es prolongar la fase anágena del pelo. Se da en inyecciones intradérmicas y junto con el trasplante capilar, digamos que sería una opción segura y válida para aquellos pacientes que han sido refractarios, ¿sí? a estos otros tratamientos. Acá en interrogante les puse otros medicamentos que están siendo estudiados, donde pues se han encontrado buenos resultados, pero se necesitan estudios más grandes. Acá finalmente, digamos que esto es lo que nos tenemos que llevar para la casa, ¿sí? Recordar que la alopecia androgenética es una condición clínica con una predisposición genética muy importante, de ahí que nosotros no podemos curar al paciente. Lo que podemos hacer es un tratamiento que ayude a frenar la enfermedad, que ayude a que salga un pelo cosméticamente aceptable. Recordar que va a ser muy importante para nuestro diagnóstico identificar los patrones de alopecia y que estos son diferentes para hombres, para mujeres, pero que en ambos sí se ve afectado ese cuero cabelludo central, ¿sí? El diagnóstico es clínico en la mayoría de los casos, como vimos, identificando el patrón de alopecia, haciendo la tricoscopía y con el PUL test. En mujeres siempre será importante buscar signos de virilización que nos sugieran hiperandrogenismo y en tal caso de que estén presentes, pues solicitar paraclínicos adicionales dependiendo de cuál etiología sea la que yo estoy sospechando. Minoxidil es el tratamiento de primera línea. Recordar también que los estudios han demostrado que el tratamiento combinado genera muchos mejores resultados que la monoterapia, de tal manera que nosotros podemos dar minoxidil junto con espironolactona, minoxidil con finasterida, con dutasterida, y que nunca vamos a hacer un tratamiento antiandrogénico, en la población masculina debido a que se puede producir la feminización. La evaluación del tratamiento, idealmente, o sea, mínimo hacerlo 6 meses, ¿sí? A los 6 meses, idealmente al año. Y que tenemos otras opciones, ¿sí? Como el plasma rico en plaquetas, el trasplante capilar, que sería una opción válida en aquellos pacientes que no responden a los tratamientos clásicos, pero recordar que esto no se encuentra
en el post. Esta fue la bibliografía que utilicé. Muchísimas gracias.